Bienvenidos a este episodio de Lecturas que Piensan. Hoy hablaremos de una obra que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, La Metamorfosis de Franz Kafka. Un libro breve, pero tan profundo que sigue estremeciendo a quienes lo leen más de un siglo después de su publicación. Todo comienza con una frase que nadie olvida. Una mañana, al despertar de sueños intranquilos, Gregorio Samsa se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Kafka no explica cómo ni por qué sucede. No hay magia, ni ciencia, ni castigo divino. Simplemente ocurre y eso es parte del misterio. Desde ese momento la vida de Gregorio se derrumba. Era un vendedor que trabajaba incansablemente para mantener a su familia, pero al convertirse en insecto deja de ser útil. Y lo más doloroso es que su familia poco a poco deja de verlo como persona. Al principio su hermana Grete lo cuidaba, pero pronto también ella lo rechaza. Su padre lo agrede, su madre lo evita. Gregorio, que siempre se sacrificó por ellos, termina encerrado en su habitación, olvidado y avergonzado de su propia existencia. Y cuando finalmente muere, su familia se siente liberada, como si se hubieran quitado un peso de encima. La Metamorfosis puede leerse como una historia de terror o como una tragedia absurda, pero detrás del relato hay una profunda reflexión filosófica. Kafka, influido por el existencialismo, nos muestra la angustia del ser humano moderno, sentirse solo, sin sentido, atrapado en una rutina que lo despoja de identidad. El filósofo Jean-Paul Sartre diría que el hombre está condenado a ser libre, pero también a cargar con el peso de su existencia. Gregorio, en cambio, es un hombre condenado a la impotencia, ni siquiera puede comunicarse. Su cuerpo habla por él, pero nadie lo escucha. También se nota la influencia del nihilismo de Nietzsche. En la historia no hay redención, ni esperanza, ni justicia divina. Todo parece carecer de propósito. La transformación de Gregorio no tiene explicación y eso es precisamente lo que la hace tan inquietante. Es como si Kafka nos dijera, la vida no tiene sentido y aún así debemos seguir viviendo. Desde un punto de vista psicológico, la metamorfosis puede verse como una manifestación del sentimiento de culpa y del autorrechazo. Kafka mismo tuvo una relación difícil con su padre y muchos críticos ven en Gregorio un reflejo de su propio miedo a no ser aceptado. El insecto representa todo lo que la sociedad considera repulsivo: la debilidad, la inutilidad, la diferencia. Gregorio deja de ser humano no por su cuerpo, sino porque los demás dejan de verlo como tal. Y aquí surge la gran pregunta: ¿quién se transforma realmente en esa historia? ¿Gregorio que cambia de forma o su familia que deja de tener compasión y humanidad? La respuesta no es simple. Kafka no da moralejas, más bien nos pone un espejo incómodo frente a los ojos. Nos obliga a pensar en cómo tratamos a quienes ya no sirven dentro del sistema, los enfermos, los marginados, los diferentes. En este sentido, la metamorfosis también se conecta con el pensamiento de Albert Camus, quien habla del absurdo de la existencia, la distancia entre el deseo humano de encontrar sentido y un mundo que no lo ofrece. Gregorio vive esa contradicción, sigue queriendo amar, trabajar, comunicarse, pero el mundo lo ignora. La frialdad del estilo de Kafka refuerza esa sensación. No hay dramatismo ni exageraciones, todo se cuenta con una calma inquietante, como si lo absurdo fuera parte de lo cotidiano, y eso precisamente es lo que hace que su obra siga siendo actual. En un mundo donde muchas personas se sienten agotadas, invisibles o atrapadas por el trabajo, la historia de Gregorio Samsa se vuelve un reflejo muy cercano. Quizá todos en algún momento nos hemos sentido como él, deformados por la rutina, rechazados por ser diferentes o simplemente incomprendidos.
Kafka convierte ese sentimiento en literatura y nos recuerda que la verdadera metamorfosis ocurre cuando perdemos nuestra humanidad, incluso sin cambiar de cuerpo.